Buenas noches, profesora. Les saluda el grupo número 3, que está conformado por Vanessa Macías, Joana Pontón, Celia González y Adriana Vicuña. Enfoque teórico sobre las estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua y la literatura. Puede ver, aquí estamos con nuestra tabla de contenido, en el cual vamos a exponerles cada punto a continuación. Enfoque teórico sobre las estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua y la literatura como punto número 1. ¿Qué nos dice? Es el aprendizaje de lengua y literatura, es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes. Una estrategia didáctica es un plan que los profesores usan para enseñar de manera efectiva. También nos trata sobre las evaluaciones de la enseñanza de la lengua y la literatura debe ser continua y formativa. La reflexión sobre las prácticas docentes es crucial para el manejo de las enseñanzas. Los docentes deben evaluar efectivamente sus estrategias, adaptarse a las necesidades de los estudiantes y mantenerse informados con nuevas metodologías y enfoques. También tenemos lo que es mejorar la comprensión. ¿Qué nos dice que es aquí? Conocer a los estudiantes es fundamental. Entender quiénes son los estudiantes, cuáles son sus intereses y cómo aprenden mejor. Esto ayuda a hacer a la enseñanza más relativa y efectiva. Usar métodos variados, empleando diferentes métodos y actividades. Por ejemplo, lectura y discusión, práctica activa y también proyectos y tareas. Evaluar y ajustar el progreso de los estudiantes a través de pruebas y tareas y observaciones. También tenemos el punto 1.1, principios fundamentales de la enseñanza de la lengua y la literatura. Aquí conlleva lo que es el enfoque comunicativo. ¿Qué nos dice el enfoque comunicativo? Es el que prioriza el uso del lenguaje como contextos reales y significativos. También tenemos el enfoque constructivista, que está basado en teorías, que también es en la enseñanza de la literatura. Esto implica que los estudiantes interpretan texto, conectan el contenido de sus experiencias previas y colaboran en construcción significativa. También tenemos el enfoque literario. El enfoque literario, esto implica explorar diversos géneros literarios, contextos históricos y estilos, así como desarrollar habilidades analíticas que permitan a los estudiantes identificar temas, simbolizando y estructuras narrativas. Tenemos el 1.2, estrategias didácticas de la enseñanza de la lengua, actividades basadas en proyectos. Por ejemplo, redactar un periódico escolar o crear un blog fomenta la escritura y la revisión colaborativa. También tenemos juegos y roles y simulaciones, lo que son lecturas y escrituras compartidas, que la lectura y la escritura compartida, ¿qué implica? Implica que el docente y los estudiantes lean y escriban textos juntos. Esto permite modelar y discutir estrategias de lectura y escritura y proporciona una oportunidad para el aprendizaje colaborativo. Tenemos como el 1.3, estrategias didácticas para la enseñanza de la literatura, el análisis de textos en grupos. Aquí los estudiantes pueden explorar diferentes interpretaciones de un texto literal. Tenemos lecturas guiadas y comentadas. Esta estrategia ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas y analíticas. También tenemos lo que son creación de textos literarios, que esto aquí son actividades como escribir cuentos, poemas y ensayos literarios, desarrollando la expresión personal y el dominio de las técnicas literarias. Tenemos como 1.4 tipos de estrategias didácticas. Tenemos las estrategias activas. ¿Qué hacen las estrategias activas? Hacen que los estudiantes participen activamente en su propio aprendizaje. Tenemos estrategias colaborativas, que son las que fomentan el trabajo en equipo. Estrategias de resolución de problemas. Estas enseñan a los estudiantes a pensar críticamente y resolver problemas. Y tenemos reflexión y mejora continua. Aquí, vuelta, los profesores deben reflexionar sobre sus prácticas y buscar maneras de mejorar continuamente. Para finalizar, este enfoque teórico es importante tener claro que una estrategia de enseñanza es un plan de elección que organiza eficazmente el aprendizaje, tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes. Esto asegura que el proceso de aprendizaje sea más efectivo y significativo para los estudiantes. Como punto número 2, lo va a exponer la compañera Vanessa Macías. En el punto número 2 tenemos la integración de las macrohabilidades de la lengua y la literatura. Las macrohabilidades de la lengua y literatura forman la base de las habilidades comunicativas básicas que todo individuo debe tener entrenadas para desenvolverse eficazmente en la sociedad. En este sentido, en Ecuador se han llevado a cabo acciones a nivel de gobierno que van
desde aumentar los horarios del área de lengua y literatura en el Mineduc 2016 hasta la implementación de un programa de estudios prioritario que enfatiza la comunicación del Mineduc 2021. Sin embargo, los resultados obtenidos en el cuarto estudio regional comparativo y explicativo sobre la calidad de la educación muestran que si bien Ecuador obtuvo resultados similares al promedio regional, en el país del cuarto grado el promedio de lectura fue de 699 de 1000. Con base a lo anterior, resulta claro que hoy en día la exploración, ejercicios y uso de los procesos lingüísticos son necesarios para transformar a los estudiantes en cuidados competentes de lenguaje oral y escrito. En el punto número 3, objetivo de la estrategia. Tenemos establecer a partir de una estrategia didáctica de la lengua y la literatura a partir de un texto literario ecuatoriano, en el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los competentes y macrohabilidades de la lengua. En el punto 4 tenemos el tema de la estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y literatura a partir de un texto literario infantil ecuatoriano. En el punto 5 tenemos la tipología de la estrategia, que es un texto narrativo. El punto 6 lo va a dar mi compañera Celia. Punto número 6. Las actividades para las 4 macrohabilidades de la lengua. Como conocemos, son 4, como ya lo indiqué, que son leer, hablar, escuchar y escribir. Estas actividades están diseñadas para ser atractivas y adecuadas para estudiantes de cuarto grado, ayudándoles de esta manera a desarrollar sus habilidades lingüísticas en una forma divertida y efectiva. Dentro de la lectura o comprensión lectora, tenemos una actividad que es lectura guiada con preguntas, cuyo objetivo es mejorar la capacidad para entender y recordar la información de un texto estudiado. ¿Cuál es la actividad que vamos a desarrollar aquí? Vamos a elegir un cuento corto o un fragmento de una historia apropiada para su nivel, leer un texto en voz alta a los estudiantes o pedir a alguien que se le lea en una voz alta también. Después de esta lectura, vamos a hacer preguntas sobre el contenido, los personajes y los acontecimientos para comprobar su comprensión y usar estas preguntas de opción múltiple también de una manera verdadera o falsa para hacerlo así más interactivo con los estudiantes. En el punto número 2, que es escribir, tenemos como actividad escribir una carta a un personaje, cuyo objetivo es practicar la escritura creativa y la estructura de cartas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pedir a los estudiantes que escriban una carta a un personaje de la historia que hayan leído. Deben expresar sus pensamientos, hacer preguntas o compartir cómo se sintieron con respecto a las acciones del personaje. Esta actividad pues va a fomentar la imaginación y les ayudará a practicar la escritura en una forma estructurada. Dentro del punto número 3, escuchar o comprensión auditiva, tenemos como actividad juegos de escucha, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de escuchar y entender información por parte de los estudiantes. ¿Qué vamos a realizar aquí? Vamos a organizar juegos en los que los estudiantes deban escuchar y seguir instrucciones. Por ejemplo, buscar un libro rojo en una sala o dibujar un círculo grande en una hoja. Esto le ayudará a practicar la escucha atenta y la comprensión de las instrucciones dadas oralmente. Y dentro del punto número 4, que es hablar, dentro de las macrohabilidades o hablar o expresión oral, tenemos como actividad las presentaciones mediante exposición, cuyo objetivo es practicar la habilidad de hablar en público y describir objetos. Aquí vamos a pedir a los estudiantes que traigan un objeto que les guste y que hagan una breve presentación sobre él frente a la clase. Deben explicar también qué es, por qué les gusta y cualquier detalle que ellos consideren interesante. Esto les ayudará a ganar confianza y a practicar habilidades de expresión oral. A continuación, mi compañera Giovanna Pontón. El punto 7, tenemos actividades en los componentes funcionales, análisis, comprensión y construcción textual. Tenemos la planificación microcurricular, unidad 3. Datos informativos, nombre de la institución, unidad educativa Renan Olmedo González, cuarto grado de educación básica,
El objetivo del aprendizaje es desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer la capacidad de resolución de problemas de aprendizajes autónomos mediante el uso de la lengua oral y escrita. Tenemos la destreza con criterios de desempeño. Tenemos escuchar y leer diversos géneros literarios, privilegiando textos ecuatorianos populares y de autor, para desarrollar preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la lectura. Tenemos como en el indicador de la evaluación, escucha y lee diversos géneros literarios, textos populares y de autores ecuatorianos como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de la manera que desarrolla diferencias en el gusto de la lectura y adquiere autónomo en la lectura. Tenemos acá también estrategia metodológica, actividades para enseñanza y aprendizaje, prelectura. Observar las imágenes del cuento con las siguientes interrogantes. ¿Qué observan en el cuento? ¿Qué particularidades tienen los niños en el cuento? ¿Qué actividades observan y qué realizan los niños del cuento? ¿Cuál personaje será el Pepín? ¿Cuál personaje será Saulín? ¿Por qué creen ¿por qué creen que ríe de ellos? ¿Por qué los niños deben ser respetuosos y queridos a pesar de ser diferentes a los demás? Tenemos en materia de recursos narrativos, cuento Pepín, Saulín, actividades evaluativas, técnicas, pruebas de escritura, instrumentos, enunciación de preguntas, cuestionarios, actividades, señalar con X, encerrar, escribir, encontrar y escribir, contestar preguntas, unir con líneas, unir con rayas, leer y escribir. Tenemos en lectura de los cuentos. Aquí tenemos varias preguntas sobre la lectura de los cuentos. Tenemos cuáles de los dos personajes se parece en comer. Tenemos algunos ejemplos. Proslectura, también tenemos algunos, como por ejemplo enunciar preguntas sobre el cuento, quién es Pepín, quién es Saulín, etc. Tenemos ejecutar las siguientes propuestas en la página 84 del libro de literatura del cuarto año de Educación y del Ministerio de Educación. Tenemos en esta página, podemos encontrar el texto, el cuento de Saulín y Pepín. Y también tenemos en la página 85, tenemos la siguiente actividad acerca del cuento de Saulín. Tenemos también anexos que ya los hemos puesto. Aquí están los anexos. Y esta fue la intervención del grupo 3. Gracias, profesora.